de compartirles algunas cosas, ¿correcto? Quedó pendiente el trabajo de investigación. Hemos tenido un poquito de desacuerdo con las jefaturas porque nos solicitan una reunión, nos piden una reunión, hemos esperado el día miércoles y nunca se reunieron con nosotros, o sea, como que hay una cierta incomodidad en cuanto a esto, ¿no? Entonces, pero en fin, igual nosotros continuamos con las prácticas, ¿no? Sé que algunas mesas todavía no habían iniciado para bacteriología especial, pero nosotros ya iniciemos porque total no nos queremos atrasar por cualquier eventualidad que haya, ¿ya? Y con respecto al trabajo de investigación, hoy día lo conversamos unos 20 minutos o 30 minutos antes para quedar bien definido cuáles son los trabajos que van a quedar. Le comenté al Pedro que colocara en los trabajos ahí un tema, para más que nada cumplir, porque nos exigen que coloquemos una nota de un trabajo de investigación, el título, los objetivos principales y específicos, que es lo que deberíamos avanzar en bacteriología general. En bacteriología especial ya es otro tema, ya hay que hacer varias cosas más que ya lo iremos conversando en el transcurso de las prácticas para poder ir avanzando el trabajo. Vamos a ir conversándolo hoy día, después, 30 minutos antes de que termine las exposiciones del día de hoy. Pedro, ¿qué tenemos preparado para el día de hoy? Sí, doctora, tenemos preparado la alumna Nakamura, Isabel, con la primera práctica de bacteriología aplicada. Correcto. Entonces, creo que empezamos, ¿verdad? Ya, entonces vamos a ¿dónde está mi...? ¿Quién era el que va a exponer, me dijiste? Isabel Nakamura. Ah, Isabel. Ya. A ver, Isabel, buenas tardes. Vamos a empezar entonces hoy día lo que es bacteriología especial, en la que vamos a ver en líneas generales los microorganismos más representativos de cada especie, ¿correcto? No lo vamos a ver todo porque si contamos todos los géneros y los serotipos que existen miles de miles de miles. Entonces solamente vamos a agarrar las figuras representativas. Esto no es todo, lo que quiero que sepan no es todo, pero sí la más representativa es la que nos causan mayor patogenia en nuestros pacientes, ¿correcto? Vamos a tratar de describirlos, de verlos, identificarlos y ver sobre todo cómo vamos a cultivarlos, ¿correcto? Para llegar a buen término. Entonces, la división que se ha hecho en bacteriología especial ha sido por su morfología y algunas veces por su respiración. Entonces, morfológicamente, como ustedes saben, las bacterias se dividen en cocos. Hay cocos, dentro de los cocos, lógicamente hay cocos en racimo, diplococos, ¿no? Los bacilos, que son pequeños o medianos o grandes, ¿no? Los espirilos, que también es el grupo de las grandes bacterias por su morfología, pero por su respiración también pueden ser anaeróbicas, aeróbicas, anaeróbicas facultativas, aeróbicas facultativas. Entonces, vamos a ir reuniéndolo de tal manera que nos vamos a poder comenzar a identificar cada una de ellas. Hoy debemos hacer seguramente estafilococo, estreptococo y neumo, que es el gran grupo de cocos, ¿correcto? Lo más representativo de los cocos. Pero entre estos cocos existen también los gram positivos y los gram negativos. Entonces, vamos a ir avanzando, como dice, de a poquitos. Entonces, hoy vamos a hacer estafilococo. De lo que quiero que ustedes hagan en las prácticas para identificar las bacterias es primero conocerlos. Siempre cuando conocemos a una persona, lo conocemos por el nombre y el apellido, ¿no es cierto? Entonces tenemos que decir, el estafilococo, ¿no? Es del género tal, de la familia tal, ¿no? ¿De dónde viene? ¿No? Es importante, ¿no? Es como decir su edad de las personas, igual. La identificación es muy importante de las bacterias. En segundo lugar, la patogenia que produce. Porque ¿de qué vale yo identificar una bacteria si no sé qué produce? ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes que produce esta bacteria? Es muy importante.
Otra de las cosas importantes que hay que ver en lo que es la descripción de esta bacteria es su localización, donde normalmente vive, si es que vive en algún lugar, y en su defecto, si es que es una bacteria saprofita o patógena exclusivamente y no vive en ningún lugar, no es saprofita, sino patógena, ¿en dónde se localiza cuando crea su patogenicidad? ¿No? En la piel, en el intestino, en los ojos, en el pelo, qué sé yo, porque de eso va a depender nosotros su identificación y para nosotros solicitar los análisis. Ahora, es cierto, la frecuencia no quita de que no se pueda encontrar en otros lugares, ¿no? Va a depender mucho de la inmunidad de cada paciente para crear su patogenia de cada bacteria, ¿no? Por ejemplo, mi misma Escherichia coli me puede producir una neumonía por Escherichia coli. Soy una paciente de 80 años, 85 años y soy inmunodeprimida por enfermedades que pueda tener ¿no? en el transcurso de la vida, diabetes, hipertensión, enfermedades del colágeno, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso es importante describirlo, no como parte, como se llama, de la teoría, no, yo no quiero que me describan nada de la teoría, solamente es importante localizarlo, ver de quién estamos hablando. Eso es uno, ¿no es cierto? La identificación, la localización de las bacterias, la patogenia que produce, ¿cuál es esto? Y sobre todo, aparte de su localización, lógicamente, ¿qué muestras voy a tomar para poder? ¿Es sangre? ¿Es una secreción faríngea? ¿Es suero? ¿Es secreción vaginal? ¿Es un corte de cabello? ¿No? O un corte de uña, porque también se hace esas cosas. Entonces, ¿qué espécimen voy a tomar o qué sustrato voy a tomar para poder yo identificar o cultivar mi... Y otra de las formas es, ¿necesito yo un medio de cultivo de transporte? Muy bien, sí necesito, porque es un medio de cultivo de transporte, pero muchas de las veces se toma en el pie de cama. El laboratorista o el encargado o el técnico del laboratorio va a la cama del paciente y lo toma la muestra directamente, como por ejemplo, ¿no? Eso no se puede tomar, no, vía satélite, no, uno tiene que tomar del mismo paciente, no es lo mismo, por ejemplo, con una secreción faríngea, que muchas veces lo llevan al laboratorio y en el laboratorio le toman la muestra, ¿no? Entonces, pero otras veces no. Entonces, ¿qué tipo de medio de transporte voy a utilizar para obtener, ¿no? Buenos resultados? Para que mi bacteria sea viable. Muy bien, ya llegando al laboratorio, ¿qué debo hacer con esta bacteria? ¿Qué debo hacer con esta sustancia que he obtenido de la muestra, del espécimen, para poder identificarlo? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Muy bien, ¿lo voy a cultivar o lo voy a hacer un gram? Ah, muy bien, un gram. Para identificar si es gram positivo o gram negativo, ya. Ah, muy bien. Y de ahí parte ya todo lo que es mi medios de cultivo. ¿Qué medios de cultivo voy a emplear? Muy bien. El medio de cultivo, qué sé yo, el Tiger Martin. Muy bien, el Tiger Martin. Muy bien. Pero el Tiger Martin es un medio de cultivo de color marrón que contiene la sangre calentada más los antibióticos, y tiene un indicador, y el indicador es y tal cosa para aquí, para allá. O sea, hay que ver qué medio de cultivo y su contenido del medio de cultivo, que es muy importante, porque de acuerdo al contenido del medio de cultivo yo voy a identificar a mi bacteria, ¿correcto? Es un medio selectivo, es un medio diferencial, es un medio de bioquímico, ¿qué cosa es? Obtenida la muestra, que puede ser un medio de cultivo simple y pasar a un medio selectivo, ¿qué otro paso voy a hacer? Después de ese paso, ¿qué tipo de colonias debo esperar? Si se trata del estafilococo. ¿Es una convexa, es una cóncava, es arrugada, es lisa cuando está en tiempo de duplicación, etcétera, 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 ¿no? ¿Cuáles son los medios de patogenicidad que voy a emplear? Identificar a mi bacteria. Muy bien. Sé que es un estafilococo, ¿por qué? Porque al gran, por decirle, al gran le he visto. Tiene una morfología como coco en racimos. Ese es estafilococo.
Por lo tanto, si es estafilococo, entonces lo que voy a tratar de hacer es ver si es patógeno o no es patógeno. Por lo tanto, tengo que ver los medios que voy a utilizar para identificar si es que esta estafilococo es el patógeno. Y para identificar si es patógeno, ¿qué medio de cultivo voy a emplear? ¿O qué sustancia voy a emplear? ¿La coagulasa? ¿La amilasa? ¿Qué cosa voy a emplear? Entonces, para que finalmente vaya posteriormente pues al antibiograma y finalmente a la serotipificación, que eso ya no lo vamos a hacer, porque la serotipificación ya es identificar serotipos de especies de estafilococo. Entonces, esa es la secuencia que va a tener todos los expositores para que puedan identificar mejor a la bacteria. ¿Ok? Ahora sí, como ya hemos hecho este preámbulo, vamos a empezar con mi compañera para que comience a poner su tema. ¿Está bien? Muy bien, entonces dejo de compartir mi pantalla para poder conversar con su compañera. Listo. Adelante, Isabela. Bienvenida. Buenas tardes, doctora. ¿Me escucha? Sí te escucho, Isabela, perfectamente. Y tu diapositiva también está bien. Ya. Bueno, lo que vamos a ver en esta segunda unidad son la bacteriología aplicada. Esta estudia al microorganismo como agente causal de la enfermedad y espécimen clínico del paciente. Los especímenes clínicos son sustancias que son evacuadas o expulsadas por un individuo enfermo. Estos especímenes clínicos contienen a los microorganismos y van a partir de ello, y a partir de ellos se va a iniciar el estudio. Los especímenes pueden ser orina, secreción faríngea, pus, esputo. Siguiente. En la primera práctica veremos el estudio del estafilococo, estreptococo y neumococo. El estafilococo es esférico, se encuentra por lo general en racimos irregulares, son gram positivos, fermentan carbohidratos y producen pigmentos que varían desde un color blanco hasta amarillo. Siguiente. Existen por lo menos 40 especies. Algunos son miembros de la microbiota normal de la piel y mucosas y otros pueden causar supuración. Nosotros usaremos el Staphylococcus aureus, que es una bacteria, como podemos ver, que se encuentra en las fosas nasales y en la piel. Esta bacteria necesita alta concentración de sal, por lo que es una bacteria halófila. En un medio específico se va a observar un color amarillo o dorado por las características de su crecimiento. Siguiente. El estreptococo es una gram positiva también. Crecen en cadenas o pares en medios enriquecidos y en condiciones aerobias. Requiere del agar sangre, por ejemplo, y las colonias que observamos son pequeñas y es posible que estén rodeadas por una zona donde se han hemolizado los eritrocitos suspendidos en el agar. Se observará que si la zona es clara, será, como podemos ver en esta imagen que está ahí, si la zona es clara será beta hemólisis y si es nublosa y con coloración verdosa será alfa hemólisis. En este caso usaremos los estreptococos beta hemolítico, que es una bacteria que crece en un medio de agar sangre. Siguiente. Bueno, acá hay algunas enfermedades y los estreptococos que lo causan, ¿no?
Siguiente. El neumococo, o también llamado Streptococcus pneumoniae, es también una gram positiva de forma oval que generalmente se forman en parejas, a lo que vamos a llamar diplococos. Siguiente. El neumococo puede causar meningitis, otitis, neumonía, sinusitis, entre otros. Siguiente. Siguiente. En la práctica usaremos los especímenes como la pus, el esputo y la secreción faríngea, que según lo que nos indica la guía, esta debería obtenerse por algún estudiante voluntario. Siguiente. Los materiales que usaremos es el mechero, el azacole, láminas portabacterias de color gram, un microscopio óptico y un hisopo estéril. Siguiente. Los medios de cultivo que usaremos es el mannitol salado. Este es un medio selectivo hipersalino que permite el crecimiento de las gram positivas. Contiene alta concentración de sal y mannitol. Este mannitol es un inhibidor de las bacterias gram negativas. También usaremos el agar sangre. Este aporta muchos factores de enriquecimiento, observando los halos hemolíticos que se formarán alrededor de las colonias y determinará el tipo de hemólisis. El agar DNasa es un medio diferenciador que va a aislar el estafilococo para diferenciarlo del estreptococo. Y también el agar-acida. Este es un medio selectivo para cocos gram positivos y va a permitir la diferenciación de la hemólisis. Siguiente. Bueno, tenemos 4 procedimientos. Empezaremos con la siembra del esputo. Utilizando el azacole, se realizará la siembra del esputo por agotamiento en estría, ya que es una muestra biológica. Se utilizará las placas de agar mannitol salado, el agar acida y el agar sangre. Se va a esperar que en el agar sangre se observe que crece el estreptococo y se observan las colonias blancas características. Siguiente. En la secreción faríngea, en la secreción faríngea se va a utilizar un hisopo estéril y se va a tomar la muestra de la secreción faríngea y se va a sembrar en la placa agar acida y en la agar sangre. En el agar acida no va a crecer porque tiene un inhibidor para el estafilococo y el estreptococo. Como tercer paso, digamos, se va a hacer en la cepa del estafilococo. En la placa agar DNasa hacemos la siembra por puntura o también se puede dibujar la forma de una Z de la cepa de estafilococo. El medio agar DNasa va a determinar la actividad metabólica. En este caso, una característica del Staphylococcus aureus es la producción de una enzima llamada ADNasa. Entonces, esta va a hidrolizar, ¿no?, el contenido en el agar y se verá la forma de como un halo. Siguiente. Por último, vamos a hacer el procedimiento de la pus y la secreción faríngea. A partir del
pus y la secreción faríngea, efectuaremos un extendido en la lámina portaobjeto. La vamos a fijar la película a fuego lento y colocaremos la lámina con materia de coloración gran. Se va a secar y vamos a observar al microscopio utilizando objetivo de inmersión y unas gotas de aceite de cedro. Bueno, en la práctica nos pide observar los estafilococos, estreptococos y neumococos. Bueno, en general en esta primera práctica nos piden dibujar y colorear lo que observemos. He colocado algunas imágenes que he podido conseguir. El siguiente. Este sería lo que se vería en en el agar acida. Siguiente. Aquí sería el agar manitol salado con la cepa de Staphylococcus aureus. Se va a notar la coloración amarilla o dorada. Y en el del costado tenemos al agar de Neasa, también con el Staphylococcus aureus. Siguiente. Y esta sería la agar sangre con el Streptococcus pneumoniae. Las lecturas que se harán en la práctica número 2. Bueno, eso es lo que indica la guía. Es todo. Gracias. Ya, Araceli. Sí, está bien. A ver, vamos a... siempre es bueno, de todas maneras, hay algunas cosas que te han faltado, Araceli, pero lo vamos a ver. Está muy bien lo que has expuesto, no quita que está muy bien. Hay cosas que lógicamente hay que reforzar, ¿no? Esto, bueno, ya usted lo sabe, que el estafilococo, como ha dicho su compañera, es su gran positivo, ¿no? Y se va a formar en racimos a la hora que nosotros lo vemos en el gran, ¿no? Igualito como unas uvas en racimo. A ver, la que sigue, por favor. Ahí está. Una de las cosas importantes, espérate, hay que retirar esto, ya. Esto es importante. Una de las cosas, como les decía desde el principio, las bacterias en general, los estafilococos, los estreptococos, los neumococos, hay muchas variedades. Y de hecho, que hay algunas que su compañera ya lo ha puesto acá, ¿no? En la que se va a ver, por ejemplo, aquellos que son coagulasa positivos, por ejemplo, el estafilococo epidermidis, ¿no? El Amolithicus, el hominis, que generalmente no crean patología, ¿no? No crean problemas siempre y cuando la inmunidad esté normal, ¿no? Este es el Staphylococcus aureus, que es digamos, el que está a la cabeza, que es el patógeno, es el que produce casi todo, ¿no? Coloniza lo que es las fosas nasales, la piel, produce los abscesos, produce la celulitis, ¿no? Es muy frecuente verlo. Sobre todo, por ejemplo, si nosotros tenemos un corte de piel, y el corte de piel lógicamente produce pues alteraciones de la inmunidad, de la barrera inmunitaria principal, ¿no? De nosotros, ¿no? Acuérdense que las barreras inmunitarias son la piel, el tubo digestivo y la parte respiratoria, ¿no? Que son las barreras, como se dice, naturales. Las coagulasa negativas son las menos patógenas, no deja de ser patógenas cuando están fuera de su sitio, ¿no? Que lógicamente al tener una herida, el estafilococo epidermidis, que normalmente vive en la piel, vive en nosotros y nosotros vivimos de él, pues lógicamente se va a incrementar, a haber una solución de continuidad, va a infectar y puede infectar algunas zonas, la piel. Si hay un resfriado, lógicamente por los problemas virales puede infectar las fosas nasales. Una de las cosas frecuentes que vemos en los pacientes que tienen, por ejemplo, alguna celulitis
como se llama, en las axilas, son los pacientes que utilizan mucho desodorante. El desodorante bloquea lo que es la parte, digamos, de las glándulas sudoríparas, ¿no es cierto? Y esa glándula sudorípara es bloqueada para que uno no sude, ¿no es cierto? Lógicamente, todo tiene que tener su tiempo. ¿Por qué? Porque esta glándula sudorípara tiene que tener algún sitio de salida. Muchas de las veces, cuando hay ya demasiada limpieza, se evita la proliferación de estos saprofitos, que son los que nos producen como una barrera inmunológica también, y lógicamente comienzan a proliferarse y a hacerse como colonias, y formar, ¿no?, la famosa dermatitis por estafilococo por el uso de los desodorantes, ¿no? Sobre todo los desodorantes en spray o en barra, pero generalmente lo de barra, porque lo de barra producen prácticamente oclusión de los conductos de la evacuación de la glándula sudorípara y también de la sebácea, ¿no? Porque de todas maneras igual hay menos cantidad de sebácea, pero hay la sudorípara más. En el oído, estos estafilococos, lógicamente, son llevados en forma mecánica, el estafilococo. ¿Por qué? Porque alrededor del oído se encuentra el estafilococo epidermidis. Pero, ¿qué es lo que sucede? Nosotros lo llevamos fácilmente cuando hacemos limpieza de oídos con los famosos hisopos. Que el otorrino siempre nos dice, no se coloquen hisopos en los oídos, solamente de vez en cuando, que hay un problema de humedad, qué sé yo, pero hay gente que utiliza los hisopos todos los días y se mete ahí el dedo. Y se va llevando bacterias y produce la otitis producida por el estafilococo epidermidis, ¿no? Y pues incluso otitis externa. ¿Por qué? Porque las damas también nos colocamos algunas veces, ¿cómo se llama?, los aretes, y en la misma piel puede producir alergia, y la alergia puede ser un mecanismo de continuidad para que el estafilococo epidemia. Entonces no les damos oportunidad a estas bacterias. En realidad, si vivieran en su sitio, nosotros no le ocasionáramos ningún problema, entonces ellos vivirían tranquilamente sin mayor problema. Incluso en la conjuntiva, en los sacos conjuntival, también viven los Corynebacterium, ¿no? También viven ahí normalmente, pero están pues atenuados por lo que tenemos una buena inmunidad. Pero ¿qué es lo que pasa si nosotros nos estamos, como dice, coloreando los ojos, colocándonos rímel, irritándonos los oídos, la conjuntiva todos los días, ¿no? Para que se nos ponga bien blanquito, nos echamos unas gotitas para ponernos blancos la conjuntiva, y creándole problemas a la pobre conjuntiva, que no tiene mayor cosa que cubrir nuestra córnea, ¿no? Entonces, ahí viene el detalle. Entonces, ahí comienza a ver la patología por continuidad. Otra de las cosas también es el tracto urinario bajo. ¿Por qué? Porque sobre todo en las personas mayores, porque ya tienen sequedad de vagina, le produce prurito, llevan la mano a la zona donde no deberían llevar, y total, al final se produce por el rascado, ¿no?, la invasión del estafilococo. Y así podríamos ir hablando de diferentes cosas, ¿no? Aquello que le gusta raparse la cabeza también, con los afeitadores de la cabeza también, ¿no? Uno falta por ahí una raspadita, una vez, por ahí se mete la bacteria y así sucesivamente. Pero raramente, si nosotros no le proporcionamos la oportunidad, generalmente no produce patología. Son saprofitos, viven con nosotros vivimos con ellos. A diferencia del Staphylococcus aureus, es el patógeno, y que sí que produce abscesos, produce incluso valvulopatías en algunas veces cuando se va por el sistema sanguíneo, y también puede producir pues celulitis, ¿no?, empiemas, qué sé yo, dependiendo de la alteración, en neumonías, ¿no? Puede producir neumonía en ancianos. El estafilococo también puede producir en alguna oportunidad toxicidad por su toxina que produce, ¿no? Por ejemplo, cuando se come también por vía oral, la toxina del estafilococo, que produce gran deshidratación y diarrea, sobre todo en pacientes que han comido, sobre todo leche, ¿no? O en su defecto, todos los alimentos que contengan preparados en leche, ¿no? Entonces, a las 24 horas comienzan con diarrea, y lógicamente es por la toxina del estafilococo. Y así tendríamos que hablar un montón de cosas del estafilococo. El que sigue, por favor, Nakamura. La otra diapositiva. ¿Aló? Hola.
Pedro, ¿estás ahí? ¿Aló? ¿Pedro? Doctora, Pásame la otra diapositiva. Pedro es el que está pasando la diapositiva. Sí, Pedro creo que se ha ido al baño. Pedro, no te duermas. ¿Dónde estará Pedro? Ay, Pedrito. Esperar al Pedrito, está comiendo, creo. Pedro. Internet. Fallando, creo. Aló, doctora. Yo creo que... Ay, Pedro, ¿dónde te habías ido? Doctora, mi internet ahorita no sé qué cosa ha pasado. Yo estaba pasando las diapositivas y estoy hablando, aló, doctora. ¿Y qué pasa? Además que cuando paso las diapositivas siempre hay un ligero demore. O sea, le doy clic a la derecha y a los 2 segundos o 1 segundo recién pasa. Voy a volver. Ya. Sí, No, está bien. Sí, va a haber esa dificultad después porque el internet está variable últimamente. Que como todo el mundo lo usa, nos damos nuestro tiempo. Entonces, a ver, intenta pasar. Ahí está. El estreptococo, que es otro ya tipo de bacteria, un poquito más peligrosa que el estafilococo. El estafilococo, no es que sea menos patógeno, pero son ya más superficiales, ¿no? Producen, como le digo, piodermitis, puede producir absceso, puede producir celulitis, pero ya el estreptococo ya tiene como cierto tipo de invasividad, ¿no? Ya produce, el estreptococo puede producir neumonías, mire, ve, ya neumonías, sinusitis, ¿no? Ya cosas más internas. Hay neumonías en niños, sobre todo por meningitis bacteriana. En los niños, por ejemplo, los prematuros, de bajo peso, ¿no? O los, ¿cómo se llama? Los niños que están en incubadoras, ¿no? Que están en las unidades de cuidados intensivos. La transmisión de la meningitis ahí es muy, muy alta, ¿no? Pero también no deja de dar por piodermia, faringitis, ¿no? Y otro que es muy temido, que es el famoso estreptococo beta hemolítico del grupo A, que produce la famosa fiebre reumática y que altera la válvula cardíaca. Y esto, lógicamente, se produce generalmente en niños y finalmente le puede producir hasta glomerulonefritis también, alteraciones que la produce con el tiempo y enfermedades renales crónicas, ¿no? Que hay que tener cuidado. Entonces, ya el estreptococo es más invasivo, ¿no? Una de las características importantes, y eso la experiencia le da a uno un poco de dejar en claro eso, ¿no? Por ejemplo, una celulitis producida por un estafilococo, cuando vemos secreción purulenta, con seguridad es estafilococo. Cuando vemos una secreción como la miel, mielicérica, así como si fuera miel, así como un suero denso, un poco casi transparente, ¿no? Denso, eso es producido por estreptococo. Entonces ya eso nos da la experiencia, ¿no? Está descrito en algunos libros, pero está con letras bien chiquitas, entonces como que entre comillas con el tiempo uno ya se va experimentando en esas cosas, ¿no? Cuando sobre todo produce lesiones de piel, ¿no? Celulitis, piodermias, ¿correcto? Pero lo característico de este estreptococo es que produce neumonía, glomerulonefritis y fiebre reumática, que es el gran temor de todos los pediatras, ¿no? Por eso es que existen algunos tipos de identificación, no precisamente el cultivo, cuando se hacen los cultivos, sino cuando se hace la serotipificación, sobre todo de la antiestreptolicina, porque este tipo de estreptococo van a producir dos tipos de hemolicina, ¿no? La O y la S, ¿no? La estreptolicina, ¿no? Va a tener un cierto tipo de estandarización para catalogar si este paciente es portador o ha estado frente a este tipo de bacteria, ¿no? Sobre todo nos va a dar una forma indirecta de dar un tratamiento, ¿no? Sobre todo de prevención para que por algún motivo este niño o esta persona adulta, que es la portadora, pueda transmitirle al niño, ¿no? La fiebre reumática, la glomerulonefritis por el estreptococo piógenes, que es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Hay otros estreptococos, como ahí ven, claro lo dice, la Galactiriae, que produce la meningitis neonatal, que también siempre se pierden de los niños, la neumonía neonatal, la sepsis
posparto, todo, ahí están catalogados los estreptococos, ¿no? Dentro de estos grupos también están los enterococos, y los enterococos son bien difíciles de curar, producen infecciones de heridas intraoperatorias, ¿no? Y ahí sí tenemos que agarrarlo, como dice, con todo, ¿no? A la bacteria, porque es un estreptococo, un enterococo, altamente patógeno, ¿no? Por eso le digo, considerando el estafilococo y el estreptococo siempre va a ser más patógeno que el estafilococo, porque es más interno, produce lesiones más internas, sobre todo se prende el enterococo de los pacientes posoperados, ¿no? En la que no han hecho buen manejo de su preoperatorio en cuanto a lo que es la preparación, ¿no? De los materiales preoperatorios, o en su defecto de la buena lavada de manos, o los instrumentos, o cuando son cirugías muy, ¿cómo se llama? Muy largas, ¿no? Como la cirugía de trasplantes, o en su defecto cuando hay ¿no? Cierto tipo de resecciones, ¿no? Por tumores gigantes de lo que es cáncer de colon, cáncer gástrico, en la que tienen que hacer ciertas derivaciones, ¿no? O en su defecto en pacientes que han tenido, pues, los han operado por emergencia, porque está siendo un problema que generalmente no lo hacemos, pero en algunas circunstancias lo hacen para drenar algún tipo de absceso, ¿no? Hepático, qué sé yo, en la que abren el abdomen, ¿no? Por ejemplo, también en las apendicitis por peritonitis, en la que encuentran a veces 3, 4, 5 litros de pus, entonces hay que hacer el lavado. Lógicamente es una cavidad infectada, ¿no? Y ahí se aprovecha el estreptococo o el enterococo, y como se dice, ahí hay que ir con todo para salvar la vida del paciente, ¿no? Son bacterias muy agresivas, muy necrotizantes, ¿no? Y que pueden comprometer la vida del paciente, ¿no? Y de los grupos famosos viridans, que son los grupos famosos de las caries dentales, ¿no? Las bacteriemias, que son un poquito más simples, ¿no? Los abscesos abdominales dentro de los grupos más graves, pero también es del grupo de las endocarditis. Las endocarditis que producen también con el tiempo insuficiencias cardíacas, ¿no? Porque hay alteraciones a nivel del endocardio del corazón. ¿Correcto? El que sigue, por favor. El neumococo, que es los que siguen en gravedad, ¿no? Que son los diplococos, ¿no? Que son cocos también del grupo, pero son granitos de café. Ahí hay una ¿no? Microscopía electrónica en la que se ve a los cocos pegaditos, ¿no? Como si fueran granitos de café. El que sigue. ¿No? Que igual como las otras bacterias son de las vías respiratorias altas, ¿no? Producen la sinusitis, ¿no? En pacientes que tienen rinitis alérgicas crónicas, ¿no? Y que hacen mal uso de su respiración, en la que hacen presión negativa hacia la nariz, y lógicamente los espacios virtuales, que son los espacios de los senos paranasales, se van llenando de esa secreción transparente, porque es producido por esta misma rinitis alérgica, y estos se van acumulando, y al acumularse, lógicamente, arrastra con todo, ¿no? Muchas veces se dice que el neumococo vive saprofitamente a nivel de la garganta, y lógicamente nosotros al toser y al inhalar podemos ir cambiando de ritmo del neumococo y permitir que estas bacterias se incluyan dentro de espacios que no deberían estar, como los senos paranasales, ¿no? Que es lo que más frecuente da. Y lógicamente las otitis también, ¿por qué? Porque si ustedes, todo está conectado, pues, está conectado con la garganta por la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio normalmente tiene una inclinación que es habitualmente, ¿no? En la que permite que no asciendan las secreciones de la garganta hacia los oídos. Pero anatómicamente algunas personas los tienen un poquito más horizontal. Entonces, acuérdense que las células que tiene el oído son las mismas células de la garganta. Por lo tanto, la infección va a ser también a veces en el oído cuando las infecciones son un poquito más graves, o en su defecto son faringitis crónicas que se agravan con una faringitis aguda y comienza el problema, ¿no? Entonces, ahí vienen las colonizaciones de la garganta, de la boca, garganta, boca, oídos y senos paranasales.
Si este paciente no sabe respirar y las secreciones que hay en la garganta o tosen y aspiran, que es habitual, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la gente respira mal, ¿no? Estornuda o estornuda respirando, como si fueran perritos. Esa es la manera de que uno ingresen bacterias a nuestra parte más, más vulnerable, que en este caso vendría a ser la laringe, la tráquea y el pulmón, ¿no? Y a veces lo hacen echados y, lógicamente, por continuidad van a pasar a los pulmones y va a producir la neumonía. Es por eso que a los pacientes, cuando están en salas de reposo de hospitalización, los tenemos medio semisentados, ¿no? Para tratar de evitar que este paciente haga ese tipo y haga las famosas neumonías aspirativas. Yo no sé si ustedes lo habrán escuchado, pero las neumonías aspirativas, sobre todo en los ancianos y en los pacientes que están en coma, son muy frecuentes. Sin considerar también de que si es un paciente grave, es un paciente, pues lógicamente que no, es vulnerable, ¿no? Es grave y está a consecuencia de todo el alrededor, de toda la parte externa que le está ayudando. En este caso, el que le está ayudando es el personal de salud. Y muchas veces el personal de salud también está apurado, desesperado, le gana la hora, tengo que poner este antibiótico y tengo que alimentarlo encima. Entonces, pacientes delicados que están con cánula binasal, están con, por decirles, una sonda nasogástrica para alimentación, ¿no? Qué sé yo, entonces están apurados y no le han puesto la bomba de infusión o la bomba para alimentación, ¿no? Y como está ocupado con otro paciente, le comienzan a inyectar el alimento y ahí viene el problema. La sonda no estaba en su sitio, bla, 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 y le aumentan la capacidad de que toda esa bacteria que estaba en la garganta lo pasen al aparato respiratorio. Entonces se produce la neumonía aspirativa, que el tratamiento sí es mucho más difícil. Y ahí se pasó el neumococo, el estreptococo. ¿Correcto? El que sigue, por favor. Esto es importante, ¿por qué? Todo nos conlleva a identificar qué tipo de bacteria estamos al frente. Por eso yo les digo, ¿no? ¿Cómo vamos a tomar la muestra? En un paciente normal, habitual, perfecto. ¿Cuáles son los especímenes clínicos que yo voy a considerar para poder ver qué voy a cultivar? Si estoy pensando que es un absceso, el esputo, perfecto. ¿Cómo voy a tomar la muestra del esputo? Simplemente agarro, llevo un medio de transporte, lógicamente si es un paciente que está, generalmente los abscesos comunes, la mayor parte de las veces son pacientes ambulatorios, por si acaso. Entonces van al laboratorio y en el laboratorio les toman la muestra, ¿no? O en su defecto, el médico, en este caso, no necesita un cirujano, necesita un médico general, simplemente hace un pequeño corte porque lógicamente el paciente está muy adolorido, sobre todo cuando le colocan ampollas de penicilina y le colocan en planos donde no debería colocarse, ¿no? Entonces, esta sustancia lógicamente va a formar abscesos porque al atravesar la aguja, al romper la barrera inmunológica, como le vuelvo a repetir, con una aguja hipodérmica que está contaminada y si está estéril, se demoró en colocarle, entonces lógicamente está inyectando los gérmenes de la piel hacia adentro. Lógicamente, tiene que ir a la parte muscular para que se absorbe, pero muchas de las veces no lo coloca en la parte muscular, lo coloca en el tejido celular subcutáneo, sobre todo cuando están mal ubicados en la hora de colocar la inyección, o en su defecto también puede suceder que son muy gorditos. Entonces hay que colocarla en un sitio adecuado y, lógicamente, si es que está mal puesto, lógicamente va a infectarse, ¿no? Y va a formarse la pus, se forma el absceso, para ponernos un ejemplo, ¿no? Porque hay un montón de tipos de abscesos. Entonces, inmediatamente, lógicamente, esperar que madure el absceso, porque tiene su proceso también. Tiene todo un tiempo en el que se va a formar. El absceso es localizado. No vamos a cortar un absceso cuando todavía está madurando. Es como un granito, si se puede decir. Ese granito, lógicamente, al principio está enrojecido, está, ¿no? Como se ha inflamado. Pasan los días y, lógicamente, se va congregando en un solo lugar y finalmente va a formar un puntito blanco. Ya, algo así se forma en los abscesos. El absceso primero se forma como una pequeña celulitis, una mácula hipercrómica de color rojito,
Y hay los tres signos importantes que la inflamación, ¿no? Cambio de color, la inflamación, lo que nosotros llamamos el calor, rubor, que es lo más importante. Entonces, ya hay calor, rubor, entonces hay que esperar. Tiene su proceso, más o menos a los 4 o los 5 días, comienza ya a congregarse en un solo lugar y se forma una bolita. Esa bolita ya es el absceso, se ha encapsulado. El cuerpo es muy, muy, muy inteligente. Trata de que las bacterias no se diseminen. Como sea, salen todos los, como dice la parte inmunitaria celular, a combatir la infección y lógicamente forma un absceso. Entonces, es en ese momento en la que yo puedo hacer un pequeño cortecito o en su defecto, si tengo mucha duda, con una aguja gruesa, en este caso de 18, agarro, aspiro la secreción y saco la muestra. En un absceso común y corriente no voy a hacer eso, pues. En un absceso generalmente lo corto y lo dreno y le dejo su mechita para que salga la secreción con bastante gasa, porque sí le va a salir regular. Generalmente tomamos las muestras en los especímenes clínicos que dudamos que haya un absceso. Le hemos dado antibiótico y se ha empastado, hay un empastamiento a nivel de la piel posoperatoria, qué sé yo, y ahí comenzamos a sacar y los mandamos a cultivar. Y sacamos la pus, ¿correcto? Entonces ahí mandamos a cultivar, lo primero que hacemos es un gran, identificamos que es un gran positivo, perfecto, y nos vamos a donde vamos a ver. Si es estreptococo, estreptococo, si es para estafilococo, estafilococo, si es neumococo, que lo dudo que sea en piel, por ahí no hay la cosa, entonces también. Otra de las formas también de ver en un paciente que tiene, como se llama, secreción faríngea, el esputo. El esputo generalmente, el paciente esputa, ¿no? En un frasco estéril, y lo llevamos al laboratorio. Ahí no necesitamos ningún tipo de medio de transporte. Si ya es un paciente que tiene crónicamente faringitis, si queremos ver y tiene niños que se han infectado frecuentemente, y queremos saber si tiene estreptococo, o es una infección alérgica, y el paciente está preocupado, entonces le sacamos una secreción faríngea. Esta secreción faríngea lo vamos a tomar la muestra con un hisopo grande, no el hisopo común y corriente, sino es un hisopo con palito más grande, estéril, y hacemos un frotis primero por la parte de atrás y después a la parte lateral. Ahí vamos a encontrar anatómicamente la faringe y lo que es las amígdalas, si es que el paciente ya nos extrajo las amígdalas, ¿no? El piso de lo que fue las amígdalas. Entonces tomamos una muestra al paciente, generalmente, de repente, esa sacadita de lengua que ven ustedes ahí no es la adecuada. Generalmente al paciente, ¿por qué? Porque ahora peor todavía, con esto de la famosa contaminación por gatita de Plüger, van a haber mucha contaminación, a pesar de que puedo yo tener mi mascarilla. Entonces lo que hacemos generalmente es agarrar un bajalengua, le decimos simplemente al paciente, señor, abra la boca, abra solamente la boca, no me la abra tan grande ni tan chiquita, ¿no? Abra lo suficiente. No haga usted absolutamente nada. Si somos diestros, con la mano izquierda cogemos el bajalengua, lo colocamos más o menos a 2/3 partes de la lengua, ya preparado con nuestro hisopo, bajamos un poquito la lengua y hacemos ¿cómo se llama? El hisopado. ¿Correcto? ¿Qué es lo que va a suceder cuando el paciente saca la lengua, como estamos viendo allí? Puede ocurrir que el paciente tosa, entonces ahí la muestra no va a ser igual. Entonces es preferible que abra la boca, pongamos el bajalengua y saquemos, porque cuando ya topemos la parte de a fondo, ahí va a haber el problema, porque ahí sí el paciente puede toser, entonces yo tengo que retirar para tomar bien la muestra y no me contamine a mí también. ¿Correcto? Entonces ya estamos los más frecuentes, ¿no? Secreción faríngea, esputo, pus, ¿no? Puede ser de la piel, puede ser del absceso, ¿no? O puede ser de algún tipo, ¿no? También el abdomen está en tabla, es un paciente que se ha operado y persiste todavía un paciente con abdomen duro, ¿no? Tipo peritoneo. Entonces yo puedo obtener de la región peritoneal
con una aguja ya no de 18, sino con una aguja un poquito más grande, tipo catéter para endovenoso, pero de 18 también, catéter endovenoso en forma estéril, ¿no? Y por la fosa ilíaca izquierda, fosa ilíaca izquierda, no derecha, obtener la muestra. Si yo veo que hay pus, saco pus, entonces este paciente o ha tenido una ruptura o hay una úlcera que ha infectado el conducto, la zona peritoneal y tengo que mandarlo a sala de operaciones, o sea, me ayuda a tomar decisiones. Entonces hay muchas formas de especímenes clínicos que podríamos hablar ahorita que no nos vamos a dedicar para ver ya la parte práctica, ¿ok? El que sigue, por favor. Esto es importante, como les digo, no solamente es hacer la práctica y vayan ustedes a hacer esto, todos van a ser médicos y tienen que llevarse los conocimientos tal y cual como experiencia, como médico internista lo tengo. Entonces, hay cosas que no se van a encontrar a veces en los libros, que la experiencia lo da. Entonces, ahí está el microscopio que voy a utilizar para, lo primero que siempre que tengo que hacer es un gramo, para identificar qué tipo de bacteria es, ¿no? Esto me va a identificar si es un gram positivo, un gram negativo, y a quién nos estamos enfrentando. Puede ser que yo esté pensando que es un estreptococo, pero no es un estreptococo, sino es una enterobacteria, que suele suceder. No es nada fuera de lugar. Entonces yo ya tengo que tomar acción, dependiendo de lo que encuentre, ¿correcto? Siempre usar mi mechero de Bunsen, siempre usar mis asas de col, que en la que tengo que calentar previamente en asada para poder fijar a mí, en este caso, a mi lámina, para poder hacer mi coloración de gram y utilizar mis hisopos estériles, como lo ven ahí, ¿no? Los hisopos estériles de fábrica y no fabricados, porque hay también aquellos que fabricaban sus hisopos y se quedaban en la muestra. No, pues tiene que ser los hisopos esos grandes, con palito grande, estériles. Entonces, nunca estar manipulando el hisopo antes de tomar la muestra, no. Se prende el mechero, se coloca bien al paciente, después de colocado al paciente, señor, se le explica, voy a tomarle muestra en tal zona, tal esto, por esto, siempre permitiendo que el paciente sepa lo que uno le va a hacer. El paciente tiene que estar informado. La información ahora es muy importante. Antes, en mi época, no le sacábamos, como dice, a rajatabla al paciente, el paciente ni sabía. Hoy el paciente es preguntón. El paciente pregunta por qué, para qué y qué me va a hacer con eso. Entonces uno tiene que informar al paciente. Desde que antes que le haga la muestra, porque a ustedes les van a mandar a tomar la muestra. ¿Para qué? Para avanzar, porque el laboratorio tú le mandas la muestra ahorita y te va en 3 días. Entonces siempre el asistente va a decir, mire interno, vaya usted al laboratorio, pida sus materiales y saque la muestra a este paciente. Y ustedes tienen que tomar la muestra. Entonces, aquí tienen que aprender cómo van a tomar la muestra. En otros lugares no les van a enseñar. Y si no le enseñamos ahora, vamos a estar mal. Entonces, toman su muestra, lógicamente con guantes estériles, todo, nada de estar hablando en el momento de la toma de muestra, si pidan bien, porque si no se van a reír de ustedes en laboratorio. No, es que voy a tomar muy bien, quiero un Karen Blade para poder tener un medio de transporte. Este alumno sí sabe, porque ellos trabajan todos los días en eso. Y si ustedes tienen que hablar con propiedad, ¿ok? El que sigue, para ir avanzando, pues si no, ya está. Muy bien. Entonces, ya estamos de que es un gran positivo, un coco, ¿no? Es un coco, y ya voy a comenzar a utilizar mis medios de cultivo. Muy bien. Entonces, si yo ya sé que es un estafilococo, bueno, pues ya no lo voy a cultivar en un medio común para todas las bacterias, en un medio de cultivo, un agar nutritivo. ¿Para qué lo voy a cultivar en agar nutritivo? No, mejor lo cultivo directamente para favorecer el crecimiento, en este caso, del estafilococo. En este caso, el estafilococo, el medio selectivo es el manitol salado. Anteriormente habíamos hablado de los medios hipertónicos, ¿sí? Los medios hipertónicos son medios selectivos para poder ver el crecimiento del estafilococo. Pero en este caso, tenemos al manitol salado. ¿Y qué es el manitol salado? Que no me dijo su compañera cuál es su contenido.
es importante acá, ¿por qué? Porque la manita me va a permitir disminuir el crecimiento de las otras bacterias, que también conviven con ella en el mismo lugar a nivel faríngeo, a nivel de los senos paranasales. Por eso me he demorado en explicarles para que ustedes sepan cuál es su hábitat, dónde vive. Vive allí. Entonces, por lo tanto, todos están entreverados, todos viven como hermanitos. Por lo tanto, yo tengo que ver que ya no es por estafilococo, por estreptococo, sino por estafilococo. Por lo tanto, voy a cultivar, voy a favorecer para ver después, ver colonias exactamente, porque esa es mi finalidad, y lógicamente ver qué tipo de medio selectivo empleo. ¿Y cuál es el temor de acá? Ver si es saprofito o ver si es patógeno. Como yo sé que el patógeno es el aureus, entonces tengo que utilizar la manita para que el medio de cultivo, lógicamente, me mire a un color, ¿no? Por la fermentación de la manita, ¿no? Y que me lo va a colorear de color amarillo, que creo que después veo todavía la próxima creo que vamos a hacer, Pedro, el resultado, ¿no? ¿O no? ¿Ahorita vamos a ver los resultados, Pedro? No, doctora, en la próxima sesión. No. La próxima clase, ¿no? Ya. Sí, doctor. Entonces, ya, listo. Entonces, ya después vamos a ver eso, ¿no? Sobre todo de la manita. Y también lo cultivamos, lógicamente, en el agar sangre, ¿no? El agar sangre, que es un agar enriquecido, para ver, lógicamente, beta y alfa hemólisis, ¿no? Gamma también, si es que hay gamma, porque hay algunos estafilococos que hacen gamma. Y vamos a ver la clasificación, y eso lo vamos a ver la próxima clase. Existen otros medios que utilizamos ya identificada la bacteria para ver sobre todo si es estafilococo o es estreptococo, porque también conviven juntos, que es el agar-DNA. El agar-DNA es, lógicamente, estas bacterias producen DNAsa, producen una enzima, así como producían enzimas igual de la gelatinasa, que producían enzimas de las amilasas, etc. También aquí existen las enzimas DNAsas que producen los estafilococos. Por lo tanto, me va a dar un medio que contiene DNA. Ya ahí yo ya no quiero aislar la bacteria porque yo ahí ya sé que ¿cómo se llama? Que es un estafilococo. Lo que quiero ver, efectivamente, corroborar si se trata de un estafilococo. Por lo tanto, si es un estafilococo, me va a producir DNAsa y me va a inhibir la zona donde está el DNA, que es el medio de cultivo, que eso seguramente lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces vamos a cultivarlo también un DNA. Ahora, como hemos tomado también un cultivo de secreción faríngea, tengo que suponer también que existe estreptococos. Por lo tanto, el medio de cultivo para ver el estreptococo es el agar-acida. El agar-acida es un medio selectivo también para el estreptococo, que también inhibe el crecimiento del estafilococo. Por lo tanto, también seguramente el resultado lo vamos a ver después y seguramente después me van a decir que es el acida sangre para nosotros ver el crecimiento del estreptococo. Ambas colonias que se presentan en los medios de cultivo son diferentes. El que sigue, por favor. Ahí están las técnicas del procedimiento. Espérese. Que como estoy media ciega y eso está medio... bueno. Bueno, el cultivo, ¿no? Que se hace, ¿no? Bueno. Generalmente las muestras no los tomamos en tubos. Las muestras, bueno, pero acá sí nos dan las muestras en tubos para el ejemplo, ¿no? Porque no vamos a tomar las muestras a pacientes a veces, sino que nos dan el estafilococo en un tubo de ensayo y lógicamente es demostrativo, ¿no? Pero si es que estamos pensando en un paciente directo, es esputo, pus, ¿no? Secreción faríngea. Y los cultivamos frente al mechero de acuerdo a la técnica, ¿no? Se agarran con los 3 últimos deditos, el meñique, ¿no? El anular y el del medio, y colocamos ahí, lo ponemos encima a la base de la placa Petri y con las dos, tanto el pulgar con el índice, abrimos la tapita, ¿no? Acuérdense a 30, máximo 45 grados, frente al mechero y agarramos con nuestra mano nuestra asa de col. Pero antes de eso, pues obtenemos nuestra asada y lo sembramos. En estría de agotamiento, sí, en el agar, en este caso manitol salado, en el acida sangre,
o si se trata de la secreción faríngea en lo que es el medio enriquecido, lo tomamos con el hisopo, lo colocamos en una zona, en la periferia de la placa Petri, con el agar sangre estéril, y lo volvemos a cerrar, y después agarramos nuestra asa de col, y en la zona que hemos dejado la muestra con nuestro hisopo, le hacemos el extendido por medio de la estría y el agotamiento, ¿no? Ya es un segundo paso en el caso de una secreción faríngea. Frente al mechero, poniendo los 3 dedos debajo de la tapita, de la parte inferior de la tapa de lo que es la placa Petri, y los 2 dedos, tanto el pulgar como el índice, abren la tapa de lo que es la placa Petri. A 45 grados, y comenzamos a hacer nuestra siembra bien superficial y bien bonita. Acuérdense que todos estos medios son medios gelatinosos, y estamos colocando un alambre. Entonces no podemos darnos el lujo de romper el medio de cultivo. El medio de cultivo tiene que estar indemne, nada de rupturas. Entonces los colocamos suavemente sobre la superficie del medio de cultivo. Qué lástima que no lo estamos viendo, pero si en algún momento tenemos la oportunidad, yo misma le haré la parte demostrativa. Seguramente que vamos a tener la parte demostrativa en algún momento. Yo creo que sí, esta pandemia ya está terminando, creo. En enero, por ahí ya nos daremos el lujo de vernos, y aparte de tomarnos un café, aparte de hacer algunas siembras, y si no nos llaman, nos iremos también para conocer. Muy bien. A ver, el que sigue, por favor. Muy bien. Entonces, acá igual, como lo habíamos dicho, sacamos la muestra, igualito, hacemos el estría y el agotamiento, así tal como lo hemos, y lo mandamos al estudio. Ahí hay una muestra de agar sida, lógicamente, con las formas de estreptococo que hay, ¿no? Hay que buscar el beta hemolítico del grupo A, que son zonas claras, ¿no? Que ya le hemos hablado hasta el cansancio, ¿no? En la secreción faríngea. El estafilococo, la secreción faríngea con el hisopo, y si es estafilococo en pus, o raspado de piel, o alguna secreción que tengamos, que creamos que es estafilococo. El que sigue, por favor. Esto debería haber ido al principio. ¿Por qué? Porque es la forma, ¿no? Yo siempre tengo que ver a quién me estoy enfrentando, y siempre tengo que hacer un gramo. Es lo primerito que tengo que hacer. Primero tengo que hacer un gramo, y con ese gramo recién tiene que empezar la cadena y el protocolo de siembra. Ahí voy a saber yo qué medios de cultivo voy a emplear para mi aislamiento, ¿correcto? Ahí está la forma que debemos emplear, ¿no? ¿Listo? ¿El que sigue? Listo. Acá hay unas formas, ya este es, el que está a la izquierda, si más no me equivoco, es el ácida sangre. El ácida sangre, por el tipo de sal que es, porque el ácida es una sal, es de color media, un poco más oscura que la sangre. Igual que el agar sangre le agregan ácida, ¿no? Y el agar sangre es diferente, ¿no? A ver, agar ácida sangre, los dos son agar ácida sangre con la siembra, ¿no? No se ve muy bien, seguramente la próxima me van a traer otra laminita, que está, ¿no? Pero, por ejemplo, esa secreción que yo veo arriba, que es media como purulenta, yo debo esperar estafilococo ahí. Eso no me parece que fuera estreptococo. El estreptococo son más pequeñitos. Para la próxima, como hay la lectura de la práctica, entonces, por favor, necesito la descripción de cada colonia. Las colonias tienen que describirse. La colonia de la bacteria del estafilococo es así, 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 así. Si no, ¿cómo lo vamos a identificar? Entonces, y el estreptococo es así, así. Entonces, yo, por ejemplo, ya por la experiencia puedo saber de que eso, lo de arriba es estafilococo. A pesar de que es un medio de cultivo selectivo para estreptococo, sin embargo, ha habido crecimiento. Pero también puede ser también que el tiempo supere a las bacterias. ¿Qué significa eso?
que esta lectura, que la deberíamos haber hecho en máximo 24 horas, se hizo a las 72 horas. Entonces ya hubo la proliferación de otro tipo de bacterias que pueden estar ahí, las neiserias, ¿no? Que les gusta mucho también a veces la sal. El mismo estafilococo, que antes era de menor intensidad, pero como su capacidad de crecimiento es más rápido, entonces el estreptococo. Entonces puede ser muchas variables, ¿no? En el laboratorio nosotros tenemos pues práctica los lunes, los miércoles y los viernes, que no es lo ideal hubiera sido lunes, martes y miércoles para haber seguido ¿cómo se llama? Los exámenes, pero seguramente eso debe haber ocurrido. Entonces, a la próxima me tienen que explicar cuáles son las características de las colonias, tanto del estafilostrepto como el neumococo. ¿Correcto? Eso es muy importante. Ya, el que sigue, por favor. Pedrito. Ya. ¿Se ve? Ese es el DNA. Sí, sí se ve bien. Okay. Acá tenemos el manitol salado, que tiene manita. Seguramente que nos van a mostrar después otro tipo de, porque miren, típico característico es el amarillento del estafilococo dorado, ¿no? Famoso estafilococo dorado, estafilococo aureus, ¿no? Y el del costado es el DNA. El DNA, como es, el medio se llama DNA, porque contiene DNA, pero la bacteria tiene DNasa, que tiene la enzima, que la desdobla al DNA. Por lo tanto, acá no necesitamos aislar la bacteria, ya la bacteria la tenemos aislada, ¿correcto? Entonces ya no necesitamos hacer ninguna estría ni agotamiento, que es diferente al manitol salado, que en el manitol salado sí era necesario cultivarlo con estría y agotamiento, ¿no? Y la colita de chancho, que siempre he dicho, donde se ven las colonias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Que tampoco nos dijo su compañera, que seguramente me lo va a decir la próxima semana digo, el miércoles, le vamos a echar el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico va a servir para precipitar al DNA. Precipita el DNA. Y donde ha habido DNasa, se van a ver zonas claras. ¿Y dónde se van a ver las zonas claras? Alrededor de las colonias del estafilococo. ¿Correcto? Entonces, eso lo vamos a ver seguramente en la próxima clase y lo vamos a ver un poquito mejor que esta de acá. Y al que sigue, por favor. Esto es... Ah, caray. Ya. Eso está sonando mi alarma para poder avanzar, para poder ver lo que es el seminario. El seminario, perdón, el trabajo de investigación. Ya. Ahí es secreción faríngea, veo. Secreción faríngea es casi parecida a la otra, ¿no? Me da la impresión que es la SIDA, la que está al lado izquierdo, ¿dónde está la alumnita que ha hecho su... Araceli, ¿no? Araceli, sí. Doctora, lo que decía ayer era que era agar sangre y estaba el Streptococcus pneumoniae. Ya. No, porque el Streptococcus pneumoniae, si ahorita nos ponemos a enfocar, esos puntitos de la placa de la derecha, más parecen estafilococos, ¿ah? Donde está tu puntero, esa parece estafilococo. Los que están en el centro, ¿puedes ampliar esa imagen, por favor? ¿Se puede ampliar la imagen? No. Sobre todo la de la mano derecha, por favor. Esa, de la mano derecha, esa es. A ver, trata de ampliarla un poquito.
Ya, miren, yo no sé si ustedes logran ver, pero yo sí la veo. Ahí está muy bien. Ya, miren, todo eso lo que es tipo pus, todo es estafilococo. Así es. Si ustedes se van a la parte del centro, ponte la parte del centro de tu puntero, un poquito más, ahí, no te muevas, ahí hay unos puntitos, esos son estreptococos. Esos puntitos más chiquititos, así es, esos son estreptococos. ¿Correcto? Esta niña sabe manejar su computadora. Yo sí soy media todavía. Ahí está, esa zona, miren. Ahí está. Ahí está. Ya. No todos están ahí, por si acaso. Son las más chiquititas que hay en el centro. Las más chiquititas. Esas blancas no son. Esa, donde está pasando tu puntero, ahí. No. Más a la izquierda, más a la izquierda, más a la izquierda, más a la izquierda. Más a la izquierda, ahí. No, ya te fuiste muy a la derecha. Ahí, un poquito más. Te pasaste. Ahí. A esas. Si tú subes un poquito, esos punteaditos, esos puntos que ustedes ven allí, todos esos son estreptococos. Generalmente el estreptococo es medio transparente. Esos son estreptococos. ¿Correcto? Y si ustedes ven, alrededor ya hay un halo claro, porque es el famoso estreptococo metamolítico. Ahí también hay, en esa zona, hay bastante en el campo. Lo que pasa es que ahí lo veo un poquito más, mucho mejor, ¿no? Mucho mejor, ¿no? Los otros sí son ya un poquito... Ya está. Está muy bien. Ya, el que sigue, por favor, porque ya tenemos que avanzar, si no ahorita nos gana la hora. Ya, esa es otra lámina parecida. Sí, Es todo, doctor. Eso es todo, muy bien. Ya, entonces, como tenemos otra práctica en la que la práctica prácticamente es el resultado de los... seguramente que lo vamos a ver mejor. Entonces, está muy bien, Araceli. Has hecho muy buena exposición. Te felicito. Entonces, vamos a ir viendo ahora. Ya, entonces, la próxima que nos toca, Pedrito. Los resultados, doctora. Nada más que los resultados, sí. o vamos a hacer otro tipo de bacterias. ¿Qué han hecho de Sí. teoría hoy día? ¿Qué han hecho de teoría hoy día, Pedro? Brucelosis hoy día, doctora. Brucelosis, doctora. Hoy día han hecho Bruselas. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que ir a la par del laboratorio, Entonces, espérate. ¿Dónde está? Porque acá Pedrito me había mandado un cronograma de clases. Entonces, tenemos que ir a la par, para no ir perdiéndonos, pues, para que reciban su teoría y a la vez su práctica. Entonces, la próxima semana tenemos que hacer lo que es la lectura de la práctica anterior, que sería esta práctica, y lo que es sería Neisseria. Hoy día estamos 11, ¿no? No, hoy día estamos 14. Hoy he hecho Bruselas. Tendríamos que hacer estafilococo, tendríamos que hacer Neisserias. Neisserias y Bruselas. ¿Por qué? Porque ya la siguiente nos toca el viernes Bordetella, la placa tosida. Y ya de ahí empezamos con las enterobacterias. Y las enterobacterias sí vamos a hacer un fluxograma de ¿cómo se llama?
de trabajo. Entonces, tenemos que hacer la próxima semana Neisseria, Moraxella, que es la que estamos, y lo que es la Brucela. En cuanto a lo que es la Brucela, es bastante y muy importante. Ahí hay una muy buena clasificación de la Brucela. Somos país portador de Bruselas, porque no tenemos como se llama, un control sanitario de nuestras vacas, de nuestras cabritas, ¿no? Ahí nos mandan las cabras de cualquier lugar y al final terminamos con Bruselas. Entonces, como que entre comillas, tenemos que hacer un buen cronograma de diagnóstico. No necesariamente lo hacemos en la práctica, sino que ustedes eso lo tienen que llevar para siempre, porque eso sí lo van a ver, ¿ah? Y lo van a ver con mucha frecuencia. La Brucela, ¿ya? Ahí está la tionina, la fucsina, la serología, que generalmente no lo hacemos. Ahí sí tiene que ir parte teórica, porque eso sí, ¿cuál es el diagnóstico de la Brucela? ¿Cuáles son los pasos del diagnóstico de la Brucela? ¿Qué es el tubo? ¿Qué es el perfil del dosaje de Brucela? Es muy importante y eso todos lo tienen que saber, porque eso sí para nosotros es básico como médicos que somos. Y lo dejamos para el viernes Bordetella. Bordetella, ¿qué más seguiría? El viernes es Bordetella, Haemophilus, que son otras de las bacterias importantes, ¿correcto? Entonces hacemos primero la lectura de la práctica anterior y empezamos con la Neisseria y la Brucela, ¿correcto, Pedro? Muy bien, doctora, entonces sí, vamos a hablar, dígame. Sí, doctora. Entonces, hacemos la lectura el día miércoles, hacemos la lectura 2, es breve nada más. Y luego hacemos 2 prácticas, entonces, Neisseria y Brucela. Brucela, sí, Neisseria y Brucela. Neisseria y Brucela. ¿Por qué? Porque en el otro ya está la Bordetella y está la Haemophilus, que también es importante, son importantes, son bacterias muy prevalentes acá en el Perú. ¿Ya? Entonces, Sí, doctora. nos quedan unos minutos para hablar. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que tengan que preguntar? A ver, vamos a ver si alguien alzó la manito por ahí. Dime, hijo. Dime, Cristina. Con respecto a, usted dijo que primero se hacía la tinción, la coloración de grano, ¿verdad? Sí. Ya, por ejemplo, si hay una muestra de que viene con una flora, entonces en ese caso primero tendríamos que usar un cultivo selectivo antes del GRAM. A ver, no te entiendo. ¿Cómo? Si viene una flora, ¿cómo es eso? Por ejemplo, a mí me tocó el Neisseria y es una secreción uretral. ¿Ya? Entonces, según leí, viene con, no solo sale la Neisseria gonorrea, sino también viene con flora. Entonces, lo primero que hacen es ponerlo en agar Taller Martin para que se pueda seleccionar, ¿no? Para que pueda crecer solo la Neisseria. Claro, en su momento de repente lo vamos a hablar, pero te voy adelantando algo. Una de las cosas importantes que como médicos que vamos a hacer, acuérdense que aquí la parte más importante que hacer un diagnóstico bacteriológico mucho más importante y prevalente es la parte clínica. Yo tengo que preguntar al paciente. Muy bien, señor. ¿Usted ha tenido un contacto, no, sospechoso con una paciente desconocida, qué sé yo, en la que puede ser portadora de alguna bacteria? Bueno, no la conocía, me metí con una persona que no la conocía, y después de 7 u 8 días me ha comenzado una secreción. Entonces, por epidemiología, yo voy a sospechar de que se trate de un paciente con una Neisseria real, ¿no? Si yo veo que es un paciente que ha tenido un contacto igual en el mismo tiempo, y veo que más o menos a los 10, a los 15 días, le sale una solución, una úlcera en el pene, indolora, ¿no? Entonces, voy a sospechar que se trate de un treponema. Si es un paciente que es un
HIV, por ejemplo, ¿no? Por contar un paciente X, tiene, ¿cómo se llama? Relaciones contra natura con otra persona, entonces, lógicamente, ya no voy a pensar en una Neisseria, voy a pensar en una bacteria o un gran negativo. Entonces, para nosotros es muy importante lo que conversemos con nuestros pacientes. Si yo ya sospecho que es un paciente que ha tenido un contacto sospechoso en la que puede haberse contaminado en Neisseria, lógicamente yo tengo que igual empezar con un GRAM, aparte que tengo que hacer el hisopado, pues, ¿qué tipo de secreción tengo que ver? Porque también es muy importante la secreción. Si veo que eso es una secreción tipo pus, así de color medio verdosa, entonces yo debo sospechar que es una Neisseria, ¿correcto? Sino más bien es una secreción media clara, media no tan purulenta, entonces tengo que pensar en otro tipo de bacteria, una clamidia, ¿no? Y este paciente siempre se le repite, siempre me repite, doctora, es una clamidia, entonces ya tengo que pensar. Entonces, para eso, siempre tengo que hacer un GRAM. Entonces, inmediatamente hago un GRAM, veo que son diplococos GRAM negativos, ya pues el diagnóstico ya está hecho, porque siempre va a salir con la flora normal, puede salir un estafilococo por ahí, pero el estafilococo como no me trae ese tipo de secreciones así, no, fuertes, no es lo común, en el varón al menos es bien difícil. Lo más seguro es que se trate de una Neisseria. Entonces va a depender de la sintomatología del paciente, del contacto epidemiológico que haya tenido y cómo tomo también la muestra, ¿no? Porque también tengo que saber tomar la muestra. ¿Correcto? Yeah. Gracias, Perfecto. doctor. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Nadie levantó la mano antes que se nos pase la hora. Ya, vamos a hablar un poquito del trabajo, Pedro. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo han hecho? ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que tenemos tenemos varias ideas, algunas propuestas, algunos chicos han propuesto, entonces hay temas interesantes, ¿no? Los chicos, yo les dije, ¿no? Sus ideas, expónganlo a la doctora para que porque ellos quieren asesoría, queremos asesoría, entonces tenemos varios, conceptamos varias ideas, entonces a eso vamos. Más que no queda claro el tema de lo estadístico, ¿no? De repente si queremos comparar, entonces esas cosas, ahí vamos, ¿no? Sí. Claro, lo que vamos a hacer más de nada es estadística y prevalencia, ¿no? En el tiempo, porque ahorita hacer un trabajo de investigación, como se dice, trabajo de campo, imposible, ¿no? Imposible. Primero porque esos trabajos son trabajos, aparte riesgosos, hay que tener todo el EPP para ir a los hospitales, qué sé yo, es un costo alto, ¿no? Que de hecho que lo costea el alumno, y entonces no estamos en esas condiciones ahorita, estamos económicamente no bien, entonces definitivamente es muy alto hacer ese tipo de trabajo. Entonces lo que vamos a hacer es un trabajo estadístico. Entonces hay que revisar temas que podamos hacer, temas comparativos, de repente de muestreos que se han tomado, confrontacionales de repente, ¿no? En la que podamos ver, ¿no? Por ejemplo, algún tema, no sé, X, ¿no? De algo, de algún trabajo anterior que se haya presentado, y lógicamente tengamos que ver en el tiempo si fue cierto o no fue cierto, ¿no? Para ver si alguien hizo un trabajo después o qué sé yo. Entonces, ¿sabes qué? Como hay varias ideas, de todas maneras eso es nota, que las personas que tienen esas ideas de esos trabajos, entonces, que lo plasmen en una o dos diapositivas, que lo expliquen, y todos aquí ¿cómo se llama? Lo escogemos. De repente uno tiene una idea de algo, vemos, nos parece correcto, lo dejamos, seguimos con el otro y así, total, tomamos una decisión. O ustedes ya han tomado una decisión de su trabajo. No, doctora, todavía no hemos tomado una decisión. Ya ves, entonces estamos todavía en cero. Y a mí ya me están pidiendo el tema. Entonces, ¿qué les parece? ¿Ya? Eso también va con nota, porque es importante la nota de colocar. Yo ahora a todo el mundo les he puesto 16, porque de verdad que no tengo nada. Ahorita nos han agarrado de sorpresa que quieren las notas. Entonces, como que entre comillas, les he tenido que poner así nada más, a ciegas, y eso no está bien. Entonces, y lógicamente para al siguiente segmento, lógicamente el que presenta el trabajo, lógicamente va a tener un punto más, ¿no?
todas las intervenciones son importantes ahora. Entonces, de repente, darnos un tiempo, 5 minutos por cada expositor, 3:30 en punto, terminamos a como dé lugar, y inmediatamente comenzamos las exposiciones de las personas que en 1 o 2 diapositivas hagan su presentación. Yo quisiéramos este trabajo por este fundamento. Ya, presente el otro, y así, como un concurso. Y vemos, ¿no? Discutimos, vemos, esto me parece que no hay mucha relevancia en cuanto a lo que es, ¿no? Por ejemplo, ahorita el tema de moda, está todo lo que es coronavirus, ¿no? Entonces, algo relevante es el coronavirus, ¿no? En el tiempo, en la historia, ¿qué es lo que ha estado pasando desde marzo, ¿no? Estadísticamente, por ejemplo, puede ser los grupos etarios de los pacientes, ¿no? La obesidad, la diabetes, ¿no? Agarrar estadísticas del Ministerio de Salud, por ejemplo, en la estadística de muertes, ¿no? O sea, un estudio importante del coronavirus, que de repente alguno lo estará haciendo por ahí, pero nosotros de repente también algo relevante de hacerlo, ¿no? Como Villarreal, ¿no? Hacerlo retrospectivamente, porque ese es un trabajo de investigación, hay que meterse al Ministerio de Salud, hay que comenzar a ver cómo fueron los picos reales ¿no? de infección, o de repente la letalidad de estos pacientes, ¿no? De este grupo, ¿cuál fue el grupo etario más prevalente? Y dentro de este grupo etario más prevalente, ¿cuáles fueron los riesgos, de enfermedades que tuvieron? Qué sé yo, es un estudio de campo, ¿no? Que ya está hecho, pero habría que juntar toda la información, ¿no? Digo yo, es una idea que tengo yo, no sé. Ya usted, de repente, en otros temas hay también igual, ¿no? Pero ahorita el de moda es ese, ¿no? Pero habría que ver, ¿no? No sé, digo, es una idea que les lanzo, ¿no? Pero si tienen otras ideas, igual, ¿cómo se llama? Lo discutimos, pero sí tienen que estar todos de acuerdo y se reparten el trabajo. Tú te encargas de ver todos los pacientes diabéticos, por decirle, ¿no? Una idea, ¿no? Todos los pacientes diabéticos que tuvieron desde marzo hasta ahora, ¿no? Fueron insulinodependientes, fueron con otras comorbilidades, hipertensos, enfermedades renales, ¿no? Porque entre el grupo de las diabetes no solamente existe eso, sino existe otras enfermedades. Hay gente que tiene diabetes controlada y a pesar de eso le dio el coronavirus, una cosa así, o la obesidad tiene más prevalencia, ¿no? Entonces, esos son los estudios retrospectivos, estadísticos, ¿no? Que hoy por hoy tenemos que hacerlo porque no podemos hacer otra cosa. Pero así también existen otras enfermedades, ¿no? Relacionados con la microbiología, ¿no? Como tenemos que ser también, puede ser también de hongos, puede ser de bacterias, Doctora, no sé. disculpe que me interrumpe. Soy Wendy. Hola, Wendy. Sí. Doctora, yo había pensado en cómo va a ser más que todo un trabajo de asociación, o bueno, comparativo. Sería ver el grado de virulencia entre un hongo que tenga los mismos síntomas y signos con una bacteria resistente. Ya, sí. Ya que eso, porque hay estudios ya de bacterias resistentes y también de hongos resistentes, ¿no? Y como que quién tiene mayor afección y cuál es su grado de magnitud de la anoxia que afecta al organismo, ¿no? Y por qué el hongo es menor. O sea, una bacteria simple con una bacteria especializada, que sería en este caso. Claro, y en el hongo, ¿qué tipo de hongo sería? Ese ahí es el detalle. Yo estaba pensando en la candidiasis, pero en comparación con una bacteria resistente es mi duda. Que tenga los mismos signos y síntomas que la candidiasis. A ver, la candidiasis es un hongo oportunista. Se presenta en los pacientes con inmunodepresión regularmente, ¿no?
Entonces tendríamos, en todo caso, si fuera así, tendríamos que comparar este tipo de hongo, en qué zona, en qué aparato, digamos, es más frecuente, ¿no? La cándida puede ser frecuente en todo lado, ¿no? Por ejemplo, en el tubo digestivo, en pacientes que tienen cirrosis hepáticas, por ejemplo, ¿no? La cirrosis hepática es muy prevalente, la candidiasis bucal, la candidiasis, ¿no? En la HIV también, en pacientes que tienen virus, ¿no? Entonces, habría que ver, de comparar con una bacteria que está relacionada a la cándida, que den un poco también de inmunosupresión, porque acuérdate que la cándida es oportunista. Por lo tanto, esa bacteria también tiene que ser media oportunista y que pueda ayudar a crear patogenia. Entonces, habría que estudiarlo, ¿no? Este hongo se presenta en cualquier sitio, ¿no? Habría que ver la relevancia realmente de este trabajo, ¿no? Porque lo importante del trabajo es que nos ayude, ¿no? Que sea algo que ya no se ha estudiado, algo que se aporte algo a la medicina, por decirlo, ¿no? Como estudiantes, todas esas cosas, ¿no? Si esto les parece relevante. El grado de virulencia de la afección del germen, nada más, o sea, con estudios de comparativos de que ya estén publicados y una recopilación de datos de ambos, ¿no? Y se llega a una conclusión qué virus es más qué virus tiene mayor grado de afección y por qué. Ya, bueno, me parece un tema interesante. De repente el miércoles lo podemos presentar. Lo presentas, nos das tus fundamentos y vemos. Así igual que tú, deberían hacer las otras personas que podrían aportar, ¿no? Claro, está bien. Otro también tema sería ver el grado de virulencia de una bacteria resistente, pero en pacientes que tienen contagios intrahospitalarios. Por ejemplo, en pacientes que tienen cuando se les coloca la diálisis o una sonda, mayormente eso causa infección de bacterias, ¿no? Entonces, crea tipo de lecciones ya, que tienen múltiples factores. Entonces, el grado de virulencia de ese virus es mayor que en personas que tienen ya comorbilidades, que tienen la misma enfermedad, pero, o sea, su estadio es menos. Claro, las afecciones intrahospitalarias olvídate, es un tema bien grande que hablar, ¿no? Las infecciones intrahospitalarias son por muchos tipos de bacterias, principalmente las pseudomonas, ¿no? Las pseudomonas, las bacterias gram negativas, ¿no? Sí, ese también, por ejemplo, es un tema interesante, ¿no? Que sí aporta la medicina, ¿no? Para poder ver, ¿no? En estos tiempos, porque tú sabes, como lo dijeron sus compañeros la vez pasada, hay muchos cambios, ¿no? Hay muchas mutaciones, ¿no? Mutan las bacterias, se hacen más resistentes cada vez, ¿no? Entonces, los tiempos cambian. Antes había una bacteria, después hay otras bacterias, y así van saliendo, pues, ¿no? Bacterias resistentes, ¿no? Sí, también sería un buen tema esa, las bacterias intrahospitalarias. Cómo se contamina la bacteria frecuentemente, si es por sonda, si es por la misma diálisis. Por ejemplo, pacientes que van a diálisis, ¿no? ¿Cuál es la bacteria prevalente en las infecciones? Porque ellos les hacen hemocultivos, ¿no? Y ver qué tipo de bacteria es, ¿no? Sí, es un tema también interesante. Yo creo que eso nos podemos dar tiempo el día miércoles, de 3:30 a 3, que deberían darnos una hora. Yo pienso que, bueno, ya será para el próximo año, porque ahora nos han metido en fisiopatología, deberían darnos horas para hacer el trabajo de investigación, si no, ¿cómo se va a hacer el trabajo robando a la práctica? No me parece el correcto, pero igual, nos daremos 30 minutos el miércoles para poder hablar acerca de el trabajo de investigación. Entonces, el compromiso es ese, ¿no? Que presenten los fundamentos de sus trabajos de investigación y con todo nos ponemos de acuerdo. ¿Cuál es el más interesante? Primero exponemos rápidamente dos diapositivas nada más, el fundamento por la cual queremos hacer ese trabajo, terminamos las diapositivas y comenzamos la discusión y elegimos una. ¿Les parece? Doctora, disculpa, una pregunta también tengo. El viernes es el examen, pero han mencionado que ese mismo día... el viernes es el examen de... Ajá.
Ah, es el Y también es el examen. examen práctico. Tengo entendido que va a ser los dos exámenes el mismo día. Ah, entonces no hay práctica ese día. Sí, pues. Es que el doctor Leiva es un problema, no nos comunican nada. O sea, nos han puesto en el chat nomás que sí sabemos que es el viernes el examen y que tenemos que dar dos preguntas y ellos van a escoger qué preguntas van a ir. Tenemos plazo hasta mañana a las 6 de la tarde para poder presentar dos preguntas cada profesor. ¿No? Voy a poner lo que ya hemos conversado. Y sí, pues va a ser el examen. Bueno, seguramente que el miércoles nos van allá a comunicar, ¿no? Porque hasta ahorita no nos comunican nada si va a haber práctica el viernes o no. Si no, ya lo pasamos para el lunes. Total que lo podemos ir viendo, ¿no? Porque el miércoles íbamos a ver de todas maneras el trabajo, decidimos y ya se va avanzando, ¿no? Ya no nos vamos a dedicar a eso. Después de 2 semanas comenzamos a evaluar qué es lo que hemos hecho ya. Vamos a evaluar. Ya, yo les aviso el día miércoles si es que va a haber práctica o no. Seguramente que su delegada también ya les va a comunicar. Lo más probable es que no haya, ¿no? Lo más probable es que no haya, ¿no? Porque el examen teórico es 1 hora y el examen práctico es otra media hora, o sea, 1 hora y media. Más la teoría son 2 horas y media. Entonces es imposible que haya práctica. Ya, chicos, algo más porque faltan 2 minutos para las 4. ¿Algo más, Pedrito? No, doctora, de mi parte no. Se queda de repente para el día miércoles, ¿no? Las exposiciones pendientes y las propuestas de trabajo de investigación, máximo 2 diapositivas. 2 diapositivas, sí, lo que tengan que presentar. Está bien. Acuérdense que eso va a ir con nota. Lógicamente que lo que no quieran presentar, lógicamente van a tener un punto menos en el seminario y porque hay que darle cierta responsabilidad. ¿Está bien? Listo, muchachos, los dejo para que vayan ya a patología. Falta 1 minuto para que vayan a tomar un poco de agua. Muchas gracias, Listo, doctora. Hasta cuídense. luego. Gracias. ¿Verdad? Listo, doctora. Gracias. Un abrazo. Listo, cuídense. Un abrazo a ustedes también. Gracias, doctora. Hasta luego.